¿Ustedes creen que una nuera y una suegra se pueden llevar bien? Pero a veces sucede que sí. A veces en la historia, muchas veces, uno quedaría asombrado de que sí, que una suegra y una nuera se lleven bien. Creo que todos amamos las historias. Si hay algo que no desapareció nunca en la humanidad, no importa la tecnología, son las historias. Sean relatos contados así, de boca en boca, sean libros o películas. Siempre, porque las películas son historias. Y entonces, finalmente todos estamos quizás atraídos por historias. Y esta es una historia hermosa, hermosa historia, que se encuentra en el libro de Ruth. No hay muchos libros con el nombre de mujeres en la Biblia. Esta es una. Me gustaría mostrarles algunas imágenes. Si tenemos eso, si lo querés pasar vos, Ari. Unas imágenes con respecto a la historia, un poco que vamos a ver, de alguien un artista que lo... Y mientras muestran las imágenes les cuento algo. Esta es una historia de unos a otros, como decía recién en la pantalla. Una historia que vamos a ver durante este fin de semana y 2 más. Así que 3 encuentros van a ser sobre Ruth. Si quieren, lean este libro en su casa. Si no lo han leído, va a ser genial. Y si lo han leído, es muy interesante volver a verlo. Pero este libro fue escrito hace, más o menos, se cree, 1100 años antes de Cristo. Hay un poco de duda sobre eso, pero tampoco se sabe demasiado bien quién fue el autor. Lo que sí se encuentra entre 2 libros. Uno es Jueces y el otro es Primera de Samuel. Cuando termina Jueces, dice algo sobre Israel que es llamativo. Miren la descripción. En Jueces 21-25 dice, lo tengo yo acá, no va a estar en la pantalla, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Israel era un caos, un caos. Se ve que los países a veces son caóticos. Y esta era una situación muy difícil. Y para colmo, había muy malas cosechas. Y cuando hay malas cosechas, ¿qué es lo que no hay? Comida. Entonces, vos te imaginás que vos tenés familia y de repente te levantás y ves que cada vez hay menos comida. Vas al supermercado, no hay comida. Vas a comprar leche, no hay leche. Vas al almacén, resulta que lo que ibas a comprar siempre no hay. Y de repente te encontrás que no hay más comida. Y no hay plata, no hay comida, no hay nada. Entonces, había una familia, el padre se llamaba Elimelech, acento en la primera E, Noemí, su esposa, que significa la dulce, y sus 2 hijos. Y vivían en Belén. Y tuvieron que tomar una decisión que muchos han tenido que tomar alguna vez. Irse. Irse de su país, irse de su lugar. Y se fueron a otro lugar que se encuentra, a ver si tengo acá un mapa. Si ustedes miran acá, ven el reino de Judá, sobre la izquierda. A ver si me sale esto. Y después pueden ver... no sé cuál es, che. ¿Cuál es Ari de acá? Qué bien, muy bien. Bueno, acá, el reino de Judá, ellos estaban por acá y tuvieron que ir a este lado. Tuvieron que no cruzaron obviamente el Mar Muerto. Es probable que tuvieron que pasar, algunos consideran que por arriba, por acá. Y bueno, finalmente llegaron a este reino, que era obviamente un lugar desconocido para ellos. Desconocido totalmente, otra cultura, muchos dioses, que ellos tenían un solo Dios, hablaban otros idiomas, fueron hasta allá. Al poco tiempo, ¿saben lo que pasó? El papá se muere. Elimelech se muere. Entonces quedan la mamá, Noemí, y los 2 hijos. Los 2 hijos crecen un poco, se casan con 2 moabitas, con 2 chicas del lugar. Cosa que no era muy común que el judío hiciera. Era más de cuidarse en el sentido de casarse con personas de su país. Bueno, se casaron con 2 chicas de allá. Increíblemente, a los 10 años aproximadamente, los 2 hijos de Noemí se mueren. Entonces Noemí queda, ella y las 2 nueras. Trágico, ¿no? Tremenda situación en país que no era de ella. Entonces, ahí tenemos la situación. Y lo que hemos titulado, y si lo quieren poner allí en su ayuda de memoria, es familia. Hoy vamos a ver sobre la familia puntualmente. El otro fin de semana no, pero hoy vamos a ver
cerca para hacernos bien en la familia. Y vamos a ver acá una dinámica muy interesante entre dos nueras y una suegra y su suegra, y cómo podemos aprender de la familia, y hay un par de perlas que son preciosas. Y vamos a ver el relato. ¿Cómo uno puede estar cerca? Porque uno puede estar cerca para no hacer el bien. A veces uno está cerca, pero no para hacer el bien. ¿Cómo se puede estar cerca para hacer el bien en nuestra familia? Vamos a ver algo del relato, lo tienen en su ayuda de memoria, lo pueden seguir de acá. Un día Noemí, estamos en Ruth 1 del 6 al 18, vamos a ver. Un día Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel dándole abundantes cosechas. Es decir, a Israel ahora le estaba yendo bien. Entonces ella y sus nueras se prepararon para irse a Judá, volver a su lugar. Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí les dijo: mejor regresen a vivir con sus familias. Que Dios las trate bien, como ustedes me han tratado a mí y trataron a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez y formar un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfá y Ruth empezaron a llorar y a decirle: no queremos separarnos de ti. Por favor, déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Pero Noemí les contestó: váyanse, hijas mías, ¿para qué van a seguirme? Ya no tengo más hijos para que se casen con ustedes y ya estoy muy vieja para casarme otra vez. Y aún si hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos muy pronto, ¿estarían ustedes dispuestas a esperarlos hasta que ellos crecieran? No, hijas mías, eso es imposible. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Y al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin, Orfá se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios, vete con ella. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas iré, y a donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podría separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Es una historia importante. Saben que este lugar, la distancia que había entre la tierra de Moab y después Belén, son 100 kilómetros. 100 kilómetros es de acá a ¿dónde más o menos? Gesel. Claro, pero caminando, llevas un poco más de tiempo. Y además, en el caso de Noemí, ya estaba bastante anciana. Entonces, ¿se imaginan ir hasta allá caminando? Bueno, eso era lo que estaban haciendo y ella se da vuelta y dice: no, miren chicas, vuélvanse. Y esto es lo primero que quisiera rescatar de lo que estamos viendo hoy, que me parece muy, muy llamativo, y es esto. Cerca para hacernos el bien, o sea, cerca para hacernos bien, es dar libertad. Es dar libertad al otro. Fíjense, Orfá se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Lo que Noemí hace, increíblemente, es dice: chicas, ustedes no son mis prisioneras. No son mis prisioneras. Ustedes no me pertenecen a mí. Chicas, ustedes tienen la posibilidad de volver a su casa. No tienen que seguir conmigo. Y saben, ¿no les parece interesante que Noemí no intentó hacer lo que muchos podrían haber querido hacer? Una era: vamos a retenerlas, que se queden conmigo. ¿Por qué? Yo soy anciana, yo estoy mal, yo acabo de perder a toda mi familia. No tiene derecho Noemí a decir: quédate, quédense, ayúdenme, che. Y sin embargo no los retiene, no las manipula, no las lleva a forzarlas a querer tomar esta decisión y mucho menos las obliga. Les da libertad. Y les da libertad aunque a Noemí no le conviene que se vayan. Y no le conviene tampoco porque, digamos, es perjudicial para ella misma. Sin embargo, da libertad. ¿Saben qué me hizo recordar esta historia? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando el hijo menor dice: dame la herencia que me voy.
Y el padre no se opone. Siempre me llamó la atención que el padre no dice, bueno, no, quédate, hijo, quédate, y yo te voy a hacer la fiestita acá, vamos, vamos. No lo retiene. Y me llama la atención, es una parábola, el papá está representando a Jesús, el hijo pródigo, quizás muchos de nosotros, no lo retiene y dice, andate. Y si un padre, piénsenlo, un padre, una madre, alguien que ama a alguien, lo que convendría es, no te vayas. No, hago lo que sea para que no te vayas. Pero este chico era ya grande y estas chicas ya eran grandes. Y toman sus propias decisiones. Y creo que todos acá sabemos, porque fuimos jóvenes o adolescentes, o porque hemos tenido hijos, o porque trabajamos con jóvenes o adolescentes, o porque somos seres humanos y listo, lo sabemos, es que llegado un cierto punto, a veces es cuando son muy chiquitos, cada uno tiene su propia decisión que tomar. Y aunque uno quisiera doblarle el brazo, y sería violencia, pero doblar el brazo y obligar, por ejemplo, no, vos tenés que estudiar esta carrera. No, vos tenés que, mejor, este novio para vos. O esta chica para vos. Y a medida que uno lo va intentando y intenta, finalmente no hace bien a nadie. Ni da libertad, ni tampoco uno vive libre de esa manera. Y yo me pregunto y te pregunto a vos, me pregunté mucho cuando estaba mirando este texto, y es, ¿yo soy de dar libertad en mi familia? No estoy hablando de no poner límites, ¿eh? Estoy hablando de, siempre me acuerdo con mis hermanos cuando nos peleábamos un poco con el mayor, siempre con el mayor, que lo amo profundamente, pero con el mayor siempre teníamos que forzar que el otro sea como uno quería. Entonces yo siempre, y mi hermano también me decía, déjame ser yo. Déjame ser yo. Déjame ser. Con el tiempo uno va descubriendo que cada uno es como puede ser y también toma sus propias decisiones. Noemí no intenta retener a estas chicas. Les dice, son libres. Y yo diría que hasta hay una violencia. Hasta diría que es violento. Cuando uno intenta decirle al otro, está todo bien siempre y cuando vos hagas lo que yo te digo, seas como yo quiero, y todo lo que yo pretendo que vos seas y hagas, sea así. Si no, está todo mal. Y eso puede pasar con hijos, puede pasar en la relación matrimonial, puede pasar con un hermano o una hermana, puede pasar con un cuñado o una cuñada, puede pasar en todos los ámbitos. Puede pasar con los padres. Te quiero solamente si sos el padre que yo quiero que vos seas. Noemí no pone condiciones para amar, respeta la libertad y esto es saludable al menos para la relación que ellas tienen. Y es admirable y me hace pensar en nosotros si uno debería considerarlo. Lo segundo, cerca para hacernos bien, también acá vamos a ver qué es acompañar. Y acá hay un acompañamiento tremendo. Y en Ruth dice, pero Ruth le contestó, no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas iré, y donde tú vivas, ¿qué? Viviré. Es impresionante lo que le dice. Le está diciendo, yo no voy a volver a mi familia, no voy a volver a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, yo voy a ir con vos. Ruth significa, el nombre significa compañera fiel. Esa es la traducción, compañera fiel, la alegre. Entonces, vieron que a veces los nombres tienen un significado bastante interesante. Y este es uno, Ruth significa eso, la compañera fiel. El otro día me dijo una alumna de inglés que su mamá la tuvo cuando su mamá tenía 41 años. Y bueno, ella, ahora hace poquito la hija cumplió 24 y le dijo a la mamá, mamá, me voy de casa. Y vivían siempre ellas dos juntas, solas, ¿no? Entonces, la madre le había dicho cuando ella cumplió 18, hija, yo quiero que vos sepas que yo he intentado lo mejor posible para criar una hija libre. Así que cuando cumplas 18 años, podés tomar las decisiones, estudiar la carrera que vos quieras y demás,
Pero claro, lo que no esperó, que la chica bastante aguantó, hasta los 24. Y los 24 dijo, me voy. Y ella me contó, en la clase es por Skype, así que ella vive en otra ciudad. Y la chica me cuenta, me dice, vos sabés que mi mamá, lo que lloró mi mamá. Se me iba llevando mis cosas, ¿no? Se iba llevando la cama, todo. Y la madre lloraba y lloraba. Y dice, mamá, ¿querés que me quede? No, yo te he criado libre. Yo ya te lo dije. Lo que pasa es que me duele. Y claro. Pero para mí fue admirable ver eso. Y la chica pobre dice, yo no lloro nunca, John, pero estoy llorando con vos ahora, me da vergüenza. Y ella estaba llorando también mientras me contaba que se fue de casa. Y la madre en verdad estaba contenta que la hija podía tomar esa decisión, tiene un trabajo que puede... Bueno, fueron compañeras toda la vida y tendrán que ver cómo son compañeras ahora. Y pensaba en Dios con nosotros. Dios es el Padre que siempre está cerca nuestro, muchas veces aun cuando nosotros estamos lejos de Él. Y no pone condiciones. Y Jesús vino para acompañarnos en nuestra vida. Y nos envía a nosotros a acompañar a otros. Muchas veces a nuestra propia familia. Ayer estaba con un joven, el viernes estuvimos con un joven que me contó, me dijo que él fue dejado en un hogar de niños desde chiquito. Ahora tiene 31. ¿Y saben lo que me dijo? Dice, a pesar de que mis papás no me quisieron tener, y a pesar de que yo después hice un montón de cosas que me arruiné la vida en otros aspectos, Dios yo sé que nunca me abandonó. Siempre me estuvo llamando y siempre estuvo cerca. Y Dios nos envía a nosotros a acompañar a los demás. ¿Se acuerdan cuando el texto dice, bienvenidos a mi reino, porque cuando tuve sed, me dieron de beber, cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando estaba desnudo me dieron comida, me dieron ropa. Y después dice algo muy interesante, dice, y cuando estuve en la cárcel me visitaron. No voy a preguntar si alguien estuvo en la cárcel acá, pero yo una vez visité la cárcel, hace muchos años atrás, porque unos hermanos iban todos los sábados. Y fui. Es tremenda la situación. ¿Vieron cuando van cerrando vos vas pasando rejas y se van cerrando tras tuyo y llegás a un salón como este y están todos juntos los prisioneros? ¿Es necesario estar en Batán para sentirse encarcelado? No. Hay algunos que están encarcelados en su propio cuerpo, en su propia familia, en su propio dolor. Quizás a veces es necesario visitar y acompañar a aquellos que están realmente en un lugar encerrados, pero hay muchos seres humanos y familiares que se sienten encerrados y prisioneros en su propia vida. Y me pregunto, ¿hay algún familiar o hermano de esta iglesia o hermana de esta iglesia que necesita acompañar? Porque acompañar, podríamos decir, sinónimos. Es estar, es caminar con el otro, es ayudar al otro, es escuchar, comprender. A veces es charlar y muchas veces otras es callar, pero estar. Y otras es abrazar. Y creo y entiendo que Jesús y ser seguidores de Jesús es decirle al otro, no voy a dejar que pases por esto solo o sola. Quizás uno no puede cambiar la situación de la persona, pero acompañar y estar ahí es fundamental. Y creo que si alguno lo experimentó alguna vez, el acompañamiento de alguien, de un amigo, de un hermano, de una persona, quizás inclusive de alguien que uno no se esperaba. Si vos alguna vez experimentaste eso, sabés exactamente lo que se siente. Que alguien esté con vos, sentado al lado tuyo, y simplemente esté con vos, quizás ni siquiera hablando, pero sí acompañándote, tiene un valor que no sé si nos damos cuenta cuánto vale entre nosotros y en la sociedad en la que vivimos, y ni que hablar en la familia. Ruth le dice a Noemí, yo voy a estar con vos hasta el fin. Y Ruth le está diciendo, voy a estar cerca para llenar tus vacíos, porque se quedó vacía, Noemí, de familia. Y seguramente en su alma, en su corazón. Voy a estar cerca para llenar los vacíos, voy a estar cerca para quizás quitar tus miedos, voy a estar cerca para inspirar confianza en vos, brindar esperanza,
Es decir, lo que le está diciendo Ruth a Noemí, suegra, te quiero y te amo y voy a seguir con vos. Hay que decirle eso a la suegra, ¿eh? Me encantó esta imagen, hace mucho que lo vi, sobre unas palomas. Miren esto. Nos preocupamos cuando dejaste de venir al parque. Y las palomas van a visitarlo al enfermo que siempre estaba en el parque. Y yo me imaginaba qué pasa si la iglesia, la comunidad cristiana, son como las palomas. Que cuando alguien de su propia familia o de la iglesia o del barrio le pasa algo, uno dice, acá estamos. A veces es estar para orar, a veces es, hoy tenemos bien tecnología, usémosla. WhatsApp. A veces no es posible llegar hasta ahí. Pero lo que vale un mensaje, lo que vale hablar por teléfono, lo que vale estar, bueno, quizás alguno lo necesite y mucho y lo podemos hacer. Así que acompañar es lo otro. Y lo tercero, cerca para hacernos el bien en la familia puntualmente, y esto les va a parecer un poco raro, pero les voy a dar un par de ejemplos, a ver si ayuda. Dejar atrás creencias y cultura. Y a veces es necesario para estar cerca del otro y hacerle bien. Y el texto acá dice que Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y allí mismo seré enterrada. Me dijeron que hay una canción muy linda sobre Ruth y este texto, que a veces se canta. No lo tenemos. Pero lo que ella dice acá, por supuesto que para ella es una locura lo que está diciendo. Pero ella lo siente en su corazón. Porque lo que está diciendo es, voy a dejar mis dioses, voy a dejar inclusive mi cultura y voy a seguirte a vos, voy a seguir tu pueblo, voy a creer en tu Dios y voy a seguirte. Y ahí dice, voy a ser enterrada donde vos misma vas a ser enterrada. Lo cual es, no sé si nosotros con nuestra mentalidad de este lado occidente y después de tantos años entendemos lo que está diciendo en la dimensión que significa. ¿Qué habrá visto Ruth? Dígame, ¿qué habrá visto Ruth en Noemí, en la relación que Noemí tenía con Dios, quisiera que Ruth diga semejante cosa? ¿Qué vio Ruth en Noemí que dice, yo quiero seguir tu Dios? Hay algo que vos vivís con tu Dios que yo quiero para mí. Y estoy dispuesta a dejar mis propios dioses y dejar mis propias ideas, algunas, para seguirte a vos y seguir tu Dios y ir con tu pueblo. Uf. Y yo me preguntaba si hay algo que yo debería dejar. Siempre me voy a acordar, hay dos historias que me parecen llamativas para mí siempre, que cuando me los acuerdo. Una es, conocí la historia de dos hermanos. Uno era muy religioso, iba a la iglesia siempre, ¿no? Siempre iba a la iglesia, oraba mucho. Y el hermano siempre iba a otra iglesia, el bar. Iba a tomar. Pero ¿vieron esos bares de antes, ¿no? ¿Vieron esos bares de vino con soda? Que arranca a las 9 de la mañana. Bueno, entonces, dos hermanos. Uno siempre iba a la iglesia. Y era loco, porque un hermano iba a la iglesia a las 9 de la mañana. Y salían de la casa, y uno iba al bar y el otro iba a la iglesia. Y siempre el hermano religioso trataba de convencerlo al otro, ¿no? De venir a la iglesia. Y el que iba al bar decía, no, yo jamás voy a tocar la iglesia, jamás voy a pisar la iglesia. Y el religioso le decía, no, porque vos sos un desastre, bla, bla, bla. Bueno, hasta que un día, no sé bien qué le pasó al religioso, pero el religioso dijo y pensó, el que tiene que cambiar soy yo. Porque se fueron distanciando con su hermano. No, el que tiene que cambiar soy yo. El que tiene que dejar de pensar de esta manera que yo tengo estructurada, pensó él, soy yo. ¿Y saben lo que hizo? Lo sorprendió al hermano. Un día se levantaron a las 9 de la mañana, 10 y pico, y en vez de ir para la iglesia, dejó que el hermano primero fuera al bar y después apareció él. Y se sentó en la mesa. Y como era un pueblo chico, todo el mundo lo miró, porque siempre le decían el pastor. Acá viene el pastor, le dije. No era pastor. Entró y el hermano dice, ¿qué pasó? ¿Se murió alguien? Dijo, no, vengo a tomar un vino con vos. ¿Qué? No puede ser. Sí,
Vamos al truco, le dijo. ¿Saben lo que pasó después? A raíz de esto, no pudieron sacar al religioso del bar. No, mentira. No. El hermano que iba al bar aceptó, quizás, pisar la iglesia un par de veces. Y después sucedió que el hermano que solía ir al bar se enfermó gravemente y ya estaba muriendo. Y lo que pidió fue que el hermano, viniera a estar con él. Y lo acompañó en sus últimos días. Y lo acompañó el último día. Y le dijo, quiero que ores por mí. Y yo quiero tener el Dios tuyo. Ahora, ¿quién cambió acá? El que tuvo que dejar ciertas maneras era el que iba a la iglesia. Y me acuerdo del otro ejemplo, de una familia también, muy religiosa la familia. Iban siempre a misa, todos juntos. Y todo venía bárbaro, estaba bien, todo perfecto, hasta que un día uno de los hijos le dijo, reúne a la familia y les dice, les quiero decir que soy homosexual. Entonces, ¿qué pasó? El padre se enojó muchísimo, el hermano también, la madre llorando, tenían otra hermana también, y fue un caos. Yo les puedo asegurar que fue un caos, pero atómico. Se rompió todo lo que ustedes se pueden imaginar, se rompió. Y al hijo se fue de la casa, lo echaron. Y se fue a otro lugar, ni siquiera Argentina. Y saben que pasó el tiempo, y la que cambió fue la madre. La madre era la más religiosa de todos. Y la madre dijo algo, y me lo contó, hace muchos años atrás, me dijo, la que tuve que dejar de pensar de cierta manera era yo. Y ella no se refería a pensar igual que el hijo, se refería a esto. Y me dijo, lo voy a decir más o menos como me lo dijo. Tuve que dejar de creer que mi hijo tenía que creer igual que yo para que yo lo acepte y lo ame. Hubo algo en mí que tuve que dejar de creer. Yo tuve que dejar de creer que mi hijo tenía que pensar igual que yo para que yo lo acepte y lo ame y lo reciba de todas maneras, aunque ella no estaba de acuerdo con eso. Y saben, eso fue el principio de la reconciliación, de aunque sea la madre con el hijo. Pero comenzaba con que un cristiano, alguien tuviera que dejar de pensar de ciertas maneras. Pablo dice en la Biblia, el apóstol Pablo, da dos ejemplos. Una es, ¿se acuerdan cuando dice, mira, si tu manera de comer o de beber ofende al otro, no lo hagas? ¿Cuál es el tema? Puedes comer en tu casa esa comida, pero que eso no te separe. La otra es un ejemplo muy interesante. Él dice, yo al judío me hago judío, pero al que no es judío, al gentil, o al griego, o al romano, me hago como ellos, con tal de ganar la relación y que conozcan o que se acerquen a Dios. Es decir, yo estoy dispuesto a cambiar yo. Y eso lo que está diciendo Pablo para mí es, yo estoy dispuesto a dejar ciertas formas, que no tienen nada que ver con ser cristiano. Y no tienen nada que ver con pecar contra Dios. Pero sí tienen que ver a veces con estructuras que uno se hace, que una persona tiene que ser de tal manera para que yo lo acepte, lo ame y demás. Por lo tanto, como conclusión, les pregunto, ¿hay cosas en nuestra vida, en tu vida, que tenés que dejar de seguir pensando y creyendo? ¿Has perdido relaciones con otros por plantearte en un lugar y ser totalmente duro? ¿Y si dejamos de creer algunas y ganamos relaciones y familiares? Jesús dejó todo y se acercó a nosotros pecadores. Se hizo uno de nosotros para hacernos su familia. Muero por ustedes, dijo. Muero con ustedes. Muero y voy enterrado como también van ustedes. Pero resucito a favor de ustedes para darles una nueva vida, una verdadera esperanza y una familia nueva. Noemí y Ruth emprenden el camino hacia Belén. ¿Saben lo que sucedió? Vengan el próximo fin de semana. Vamos a orar.
Hemos visto esta historia de unos a otros. Y Ruth es una historia preciosa donde habla mucho de eso. Y hoy vimos acerca de la familia. Cerca para hacernos bien. Yo estamos cerca para hacerle bien al otro. Y la pregunta es, ¿damos libertad? Que obviamente esa libertad viene con responsabilidad y tiene consecuencias. Y no es que no pueda afectar para bien o para mal, pero damos libertad de que el otro pueda hacer y ser. O a veces nos vemos tratando de manipular y controlar y que no es sano. Lo otro es, ¿estamos cerca para hacer el bien acompañando al otro? A veces simplemente estando, que el otro sepa que estamos cerca y lo sienta y lo experimente de esa manera, concretamente. Y por último, ¿tenemos que dejar de pensar de ciertas formas para ganar a otros en nuestra amistad, en nuestro acercamiento y quizás también acercarlos a Jesús? Quizás alguno esta mañana tiene que tomar una decisión y quisiera hacerlo de reconciliarse con alguien de su propia familia o mejorar la relación que tiene en este momento. Y quizás le quieras pedir al Señor que te ayude en eso, en cosas, en decisiones concretas esta semana que puedas hacer, que podamos hacer. Señor, esta mañana te damos gracias. Gracias por la historia de Ruth, gracias por reunirnos, cantar, pero por esta historia tremenda que tiene una riqueza por todos lados. Señor, acá esta mañana queremos agradecerte. Gracias por una mujer llamada Noemí. Gracias por una nuera llamada Orfá y una nuera llamada Ruth. Señor, es un ejemplo para nosotros de todo esto que hemos mencionado, pero quizás también sea una inspiración para que nosotros evaluemos nuestro trato con el otro y especialmente hoy con respecto a la familia nuestra o también en la iglesia. Señor, no nos queremos olvidar de aquellos que por ahí necesitan hoy pedirte perdón. Quizás alguno necesita hacerlo ahora. Perdóname por cómo he tratado a otros. Y que vos renueves su espíritu y hagas cosas lindas y nuevas en nosotros y en esas relaciones. Y Señor, por último quisiera pedirte por nuestro hermano Juan Carlos Helguero. Señor, requiere de un milagro y pedimos eso. Somos conscientes que vos sos el Dios y dueño de nuestras vidas y que tenés la última palabra. Nosotros en nuestro corazón pedimos que lo levantes de esa cama y que permitas que Él pueda seguir con nosotros alabándote y por encima de eso sí sabemos que vos estás sobre todas las cosas. Bendecí sobre todo a la familia también. A Pepe, a Claudia, a los nietos y nietas, Señor, a Ro, a Lore y a su esposa Marta, especialmente también. Señor, a cada uno que está sufriendo, te pido que estés con ellos y que sepamos acompañar justamente a ellos también, como a otros en nuestra congregación que no la están pasando bien, y por aquellos que están enfermos, hay varios que están pasando por dificultades, algunos con sus parientes también. Quiero pedirte que tu mano poderosa esté con ellos, acompañándolos y haciéndoles sentir tu presencia en este momento y tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.